Bienvenidos un día más a mi canal, el lugar donde destapamos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo y hoy tenemos un plato fuerte que sí que sí. Preparaos para el café, las palomitas y poneos cómodos porque hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, algo que ha incendiado las redes sociales y algo que sinceramente yo también estaba deseando contaros. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos de lleno en el supuesto romance secreto entre Serkan y Özge. Sí, habéis oído bien. Serkan y Özge. Dos nombres que hasta hace poco parecían moverse en órbitas separadas, pero que ahora, gracias a filtraciones, rumores y alguna que otra pildorita que hemos ido recogiendo, apuntan a algo más. Y antes de que empecemos con este bombazo, os recuerdo que si sois nuevos por aquí, no os olvidéis de suscribiros al canal, activar la campanita para no perderos ninguna de nuestras exclusivas y por supuesto, dejad vuestro like si este tipo de contenido os encanta. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoos más salseo. Ahora sí, vamos al grano. Porque sé que estáis impacientes por saberlo todo. ¿De dónde sale este rumor? ¿Hay pruebas? ¿Es simple especulación? ¿O estamos ante el romance del año? Intentaremos responder a todas estas preguntas, analizando cada pista, cada gesto y cada comentario que ha surgido en las últimas semanas. Todo comenzó como suele pasar en estos casos, con un comentario en redes sociales. Un usuario anónimo que afirmaba tener información privilegiada, soltó la bomba: Serkan y Özge están juntos. No lo veréis en revistas, pero es real. Evidentemente al principio nadie le dio demasiada importancia. Rumores como este circulan a diario, y la mayoría se quedan en eso, en simples rumores. Pero la cosa cambió cuando otros usuarios empezaron a respaldar esta afirmación, aportando pequeñas pruebas, fotos en las que supuestamente se les ve juntos en lugares públicos, aunque siempre de lejos y con muy poca nitidez. Comentarios en redes sociales que podrían interpretarse como indirectas. Incluso alguien afirmó haberlos visto cenando en un restaurante muy romántico en Estambul. Claro, todo esto podría ser pura coincidencia. Podría ser que Serkan y Özge simplemente compartan amigos en común y se hayan cruzado en algún evento. Podría ser que las fotos sean manipuladas o que los comentarios sean simple especulación. Pero, ¿y si no? ¿Y si detrás de todo esto se esconde una historia de amor que está a punto de explotar? Lo que sí sabemos con certeza es que Serkan y Özge se conocen desde hace tiempo. Han coincidido en varios proyectos profesionales, aunque nunca han trabajado directamente juntos. Siempre han mantenido una relación cordial, pero nada que hiciera pensar en algo más. Sin embargo, en las últimas semanas, algunos allegados a ambos han notado un cambio en su actitud. Se les ve más sonrientes, más relajados y sobre todo, más misteriosos. Evitan hablar de su vida personal y se muestran reacios a responder preguntas sobre el otro. Otro dato que ha alimentado aún más los rumores es el hecho de que ambos han estado solteros durante mucho tiempo. Serkan, después de su última relación mediática, se ha mantenido muy discreto en cuanto a su vida amorosa. Y Özge, por su parte, ha preferido centrarse en su carrera profesional, dejando el amor en un segundo plano. Podría ser que ahora, por fin, hayan encontrado el amor el uno en el otro. Podría ser que hayan decidido mantener su relación en secreto para evitar la presión mediática. ¿O simplemente se trata de una amistad que ha evolucionado hacia algo más? La verdad es que hasta ahora, no tenemos pruebas irrefutables de que Serkan y Özge estén juntos. Pero la cantidad de indicios y rumores que han surgido en las últimas semanas es demasiado grande para ignorarlos. Algo está pasando entre ellos, eso es evidente. Y aquí es donde entra en juego nuestro trabajo de investigación. Hemos estado rastreando las redes sociales, contactando con fuentes cercanas a ambos y analizando cada detalle de su vida pública. Y lo que hemos descubierto es interesante. Por ejemplo, hemos encontrado varias fotos en las que Serkan y Özge aparecen luciendo accesorios similares, pulseras, collares e incluso gafas de sol. Podría ser una simple coincidencia, pero también podría ser una forma sutil de demostrar su conexión. También hemos detectado que ambos han estado frecuentando los mismos lugares en las últimas semanas, restaurantes, gimnasios e incluso tiendas de ropa. Y aunque nunca se les ha visto juntos en el mismo lugar al mismo tiempo, es evidente que están moviéndose en los mismos círculos. Pero lo más revelador de todo ha sido una conversación que hemos tenido con una persona cercana a Özge.
Esta persona, que prefiere permanecer en el anonimato, nos ha confirmado que entre Serkan y Ozge hay algo más que amistad. Están muy ilusionados, nos ha dicho. Están disfrutando de su relación y quieren mantenerla en secreto el mayor tiempo posible. Evidentemente esta información hay que tomarla con cautela. Pero viniendo de una fuente cercana a Ozge, le damos bastante credibilidad. Parece que efectivamente el rumor del romance secreto entre Serkan y Ozge es más que una simple especulación. Ahora bien, ¿por qué han decidido mantener su relación en secreto? Hay varias posibles explicaciones. En primer lugar, ambos son figuras públicas y saben que cualquier relación que tengan estará sometida al escrutinio mediático. Quizás quieren evitar la presión y el acoso de los paparazzi, al menos al principio. En segundo lugar, podría ser que aún no estén seguros de hacia dónde va su relación. Quizás están tomándoselo con calma, conociéndose poco a poco y viendo si hay futuro entre ellos. Y en tercer lugar, podría ser que tengan compromisos profesionales que les impidan hacer pública su relación. Quizás están trabajando en proyectos separados y no quieren que su romance eclipse su trabajo. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Serkan y Ozge han decidido mantener su relación en secreto. Y nosotros, como buenos chismosos, respetamos su decisión. Pero eso no significa que dejemos de investigar y de seguir la pista de este romance. Porque sabemos que tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz. Y cuando eso ocurra, estaremos aquí para contároslo todo. Con pelos y señales. Con exclusivas y con imágenes impactantes. Hasta entonces seguiremos recopilando información, analizando cada pista y contactando con nuestras fuentes. Y os mantendremos informados de cualquier novedad que surja. Mientras tanto, os invito a que dejéis vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué opináis de este posible romance? ¿Creéis que Serkan y Ozge hacen buena pareja? ¿Tenéis alguna información que queráis compartir? No os cortéis. Queremos saber vuestra opinión. En resumen, hoy hemos analizado el explosivo rumor del romance secreto entre Serkan y Ozge. Hemos repasado las pruebas, los indicios y los testimonios que apuntan a que efectivamente hay algo más que amistad entre ellos. Aunque aún no tenemos una confirmación oficial, la cantidad de información que hemos recopilado nos hace pensar que estamos ante el romance del año. Gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya entretenido. Si ha sido así, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguna de nuestras exclusivas. Y recordad, dejad vuestros comentarios aquí abajo. Queremos saber qué pensáis. ¿Os gusta esta pareja? ¿Creéis que su amor tiene futuro? Contadnos todo. Y por último, pero no menos importante, quiero agradeceros a todos vuestro apoyo. Sin vosotros, este canal no sería posible. Gracias por seguirnos, por comentar, por compartir y por darnos ánimos para seguir adelante. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recordad, estad atentos porque la verdad sobre el romance de Serkan y Ozge está a punto de salir a la luz. Y nosotros estaremos aquí para contároslo todo. Hasta la próxima. No olvidéis darle a like, compartir y suscribiros para más salseo. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperad que aún hay más, mis queridos chismosos. Porque la investigación no se detiene. Mientras editaba este vídeo y bebía mi café, me llegaron nuevos mensajes. Directamente a mi DM. Y, oh, la. Son jugosísimos. Resulta que indagando en los perfiles de Instagram de Serkan y Ozge, he notado algo muy peculiar. Ambos, desde hace unas semanas, han estado siguiendo a un mismo perfil de viajes. Un perfil dedicado a hoteles boutique y escapadas románticas en la costa turca. ¿Coincidencia, diréis? Pues yo digo que no, amigas. Demasiadas casualidades juntas huelen a plan de fin de semana para dos. Además, una de mis fuentes más confiables me ha chivado que Serkan ha estado preguntando insistentemente a un amigo en común sobre el restaurante El Beso del Bósforo, un lugar ultra romántico con vistas espectaculares de Estambul y una reputación de ser el escenario perfecto para una pedida de mano. ¿Pedida de mano, he dicho? Ay, madre mía, que me da un patatús. Pero la cosa no termina ahí. Otra de mis informantes, una maquilladora que ha trabajado con Ozge en varias ocasiones,
me ha contado que la actriz ha estado pidiendo looks muy específicos para sus últimas sesiones de fotos. Looks naturales pero con un toque de misterio, según sus propias palabras. Y adivinad quién es un fan declarado de los looks naturales, pero con un toque de misterio. Exacto, Serkan. ¿Demasiadas coincidencias? Yo creo que no. Esto huele a romance, a complicidad y quizás a campanas de boda. Y ahora, preparaos para la guinda del pastel. Porque esta es la información que realmente me ha dejado sin aliento. Resulta que rebuscando entre viejos tweets he encontrado un intercambio de mensajes entre Serkan y Ozge de hace unos años. Unos mensajes que en su momento pasaron desapercibidos, pero que ahora, a la luz de estos nuevos acontecimientos, adquieren un significado completamente diferente. En uno de los tweets, Ozge le dice a Serkan: me encanta tu sentido del humor. Siempre me haces reír. A lo que Serkan responde: y a mí me encanta tu sonrisa. Ilumina cualquier día gris. ¡Ay, madre mía! ¿Os dais cuenta? Ya había química entre ellos hace años. Esto es un romance que se ha estado cocinando a fuego lento. Pero lo mejor de todo es otro tuit en el que Serkan escribe: algún día te invitaré a cenar al lugar más romántico de Estambul. Y Ozge responde: me lo apunto. ¿Recordáis lo que os conté sobre el restaurante El Beso del Bósforo? Bingo. Serkan ya le había prometido a Ozge una cita romántica hace años. Esto es de película. Es el destino, señoras y señores. Así que, después de toda esta nueva información, ¿qué pensáis? ¿Seguís creyendo que todo es una simple coincidencia? Yo desde luego estoy convencida de que Serkan y Ozge están juntos. Y no solo eso, sino que su relación va viento en popa. Incluso me atrevería a decir que podrían estar planeando dar el siguiente paso. Pero como siempre, la última palabra la tenéis vosotros. Dejad vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué os parece toda esta nueva información? ¿Creéis que estoy exagerando? ¿O pensáis que efectivamente estamos ante el romance del año? Contadme todo. Quiero saber vuestra opinión. Y no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguna de nuestras exclusivas. Porque como ya sabéis, aquí siempre os traemos el salseo más fresco y jugoso del mundo del espectáculo. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Y recordad, mantened los ojos bien abiertos, porque la verdad sobre el romance de Serkan y Ozge está a punto de salir a la luz. Y nosotros estaremos aquí para contároslo todo. Chao, chao. Y que viva el amor.